Esta es la historia de Miyo Saimori, una chica que parece una cenicienta japonesa, pero nada más comenzar ella nos cuenta parte de su vida, pero de manera poética. Ya con eso supo captar mi atención este romance que se da en un momento histórico de Japón, la era Meiji, que si te da pereza googlear pues te digo rápido, fue la época en la que Japón se abrió al mundo y comenzó a modernizarse, para que unos cuantos después crearan el manga y mucho después el anime. Pero bueno, hablemos más de Miyo, quien resulta ser una chica bastante tranquila y buena, pero que al ser la hija ilegítima del señor Shinichi Saimori, a quien su mujer y madrastra de Miyo, la señora Kanoko, ella le reprocha esa entre comillas infidelidad a su esposo, aparte de que trata bien mal a Miyo, a quien manda a buscar otro té. Mientras que estos señores favorecen con descaro a su otra hija Kaya, una rubia bien mamoncísima, pero que al final es la media hermana favorita de la familia de Miyo. ¡Ah, qué mamón! Luego, en uno de esos días a la casa Saimori llega un señor bien buena onda llamado Tatsuishi, quien después de dejar un regalito a los empleados de la casa, va a reunirse con el señor Shinichi, y según lo que escucha Miyo, a escondidas de las otras empleadas, esa visita de este señor es posiblemente para planear un compromiso de matrimonio con alguna de sus hijas, donde bueno, seguramente la que escogerán será la señorita Kaya, porque la Miyo con sus 19 años de edad, aparte de ser una de las sirvientes, pues tampoco es que sea la mejor opción. Luego de que esas sirvientas fueran llamadas a trabajar para que dejaran de chismosear, la Miyo se nos va a barrer el jardín, y allá aparece un chico bien buena gente llamado Koji, y es que le alegra la vida a nuestra Cenicienta. Y pues llevándosela a un sitio más tranquilo, donde conversan un poco, y allí Koji le da unos caramelitos de leche a la waifu, quien al probarlo parece haberle gustado algo tan delicioso que antes no había probado. Koji le dice que fue algo que compró su hermano, y que lo compartió para hacerle sacar una sonrisa a nuestra waifu, y luego este chico le dice que a pesar de ser alguien común, hará todo lo posible para hacerla feliz, y esto casi que es una confesión, pero Koji no es el prota de este anime, así que F por este soldado caído. Para luego ver a Miyo sirviendo el té a su familia, donde Kaya hace bien su papel de hermana castrosa, al pedir ahí frente a su otra hermana un kimono nuevo para el comienzo del nuevo trimestre de su escuela, donde su padre no solo la complace, sino que le dice que compre todos los kimonos que quiera, mientras que a su otra hija muy serio le dice, antes de que ella se retirara, le pregunta qué es lo que hace durante el día, y pues la Miyo solo responde que ella todo el día se la pasa limpiando, para que luego este señor padre le ordene que dentro de 2 días deberá estar presente en la casa para algo, y en este punto ya más o menos nos hacemos la idea para qué la quiere ahí. ¡Oh, no! En la noche, ya lista para cambiarse y dormir, Miyo piensa que la verdad es que no ha salido más allá de los límites de su casa, siendo lo que hasta ahora conoce, para que al otro día, mientras Miyo de luchón andaba lavando unas ollas, sin saber se ensucia la cara, lo que sirvió para que Kaya tuviera oportunidad de molestarla al decirle que limpiara su fea cara. No podemos esperar que Dios haga todo el trabajo. Porque no debía presentarla así ante los visitantes, ya era suficiente vergüenza para la familia, así que no lo debía empeorar. Con esto, de nuevo, esta rubia logra hacerse odiar más. Después llegó el día en el que el padre de Miyo le dijo que estuviera en casa, y mientras Miyo estaba en la entrada barriendo, ve a Koji llegar bien elegantoso con su camisa y pantalón de vestir, siendo quien le entrega una cajita de dulces a la waifu para que lo compartiera con las demás empleadas, para luego dirigirse a hablar con el señor Shinichi, para así ver a este chico en el pasillo reprochando algo. ¿Pero por qué exactamente? Pues bueno, ya lo sabremos, porque luego el padre manda a llamar a Miyo donde él estaba, y cuando llega al salón nuestra waifu piensa que será imposible un matrimonio con Koji, pero aún así es lo que más deseaba, y con un suspiro llama a la puerta, para que una vez entrara viera a su padre junto a su madrastra, así como a un Koji junto a su hermanastra. Y allí el señor Shinichi anunció el compromiso de matrimonio de Koji con la mamona rubia, destrozando el corazón de Miyo. Aunque muy en el fondo de su kokoro ya lo presentía, pero aún así tenía esperanzas, para que después del anuncio Kaya aprovechara de burlarse de su hermana, preguntándose cuánto duraría con su prometido, ya que después el señor Shinichi anuncia que también Miyo se casará con un tal Kiyoka Kudo, por lo que al día siguiente tendría que irse de la casa para reunirse con su nuevo marido. ¿Cómo? De esta manera Miyo toda triste se retira, y así comienza la lluvia con un reflejo de lo gris que se puso el corazón de la waifu, donde en un breve flashback vemos a Koji
Koji reunido con su padre, el señor Tatsuishi, quien le ordenó que se casara con Kaya a pesar de que él se rehusara, y siguiendo su petición de ayudar a Miyo, él fue quien le pidió al padre de la chica que la comprometiera con la familia Kudo como una manera de ayudarla al hacer que se fuera de la casa. Así es que más o menos tenemos un contexto de todo, para que luego Koji viera a Miyo frente al tronco de un cerezo que hace tiempo había sido el favorito de la madre de Miyo, y que cuando lo derribaron la entristeció, pero de cierto modo aún así la tranquilizaba estar ahí en los momentos difíciles. Fue así como Koji se acercó y se disculpó con su verdadera waifu, lamentando su cobardía al no poder haber hecho más y haber luchado para hacer cumplir la promesa de poder reír juntos, pero cuando estuvo a punto de decir todo eso, apareció Kaya llamando a su prometido. ¡No! 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 Arruinando el momento. Donde al final Koji preguntó a la waifu si estaba resentida, donde Miyo responde que ella desde hace tiempo olvidó ese sentimiento, aunque ella dentro de sí lamentaba dejar ese lugar donde se tranquilizaba un poco. Fue así como Miyo estaba recogiendo sus pertenencias, donde luego a su cuarto apareció una de las señoras de servicio a comentarle los rumores del señor Kiyoka Kudo, de quien se decía que sus antiguas prometidas a los 3 días huían de él por su personalidad frívola y despiadada. Aparte de decirle que se cuidara, notó las pocas cosas que tenía la waifu, y es que resulta que cuando falleció su madre muchas cosas de ella fueron botadas, por lo que no le quedó casi nada, y la señora apenas percibía en la pobre condición en la que ella vivía. Fue por eso que le dejó un kimono elegante que su padre le dejó como regalo, además de dejarle un poco de comidita para el viaje, para que al otro día Miyo partiera de la casa sin que nadie más que la señora de servicio la despidiera, y así emprende su viaje a la casa Kudo, mientras recordaba los momentos de su niñez, cuando abrazaba a su mamá, al mismo tiempo que recordó cuando murió, y como poco a poco su vida se hizo desdichada cuando su madrastra y media hermana aparecieron en la vida de su familia, quienes habían mandado a tumbar el cerezo que a ella la tranquilizaba, así como otras cosas malas que le llegaron a hacer. Terminando el viaje, la waifu llegó a una zona lejana donde abundaba la naturaleza y se sorprendió de la simpleza de la casa Kudo. Una vez llegó a la puerta, la recibió la señora de servicio Yuri, quien se contentó al saber que ella era la prometida que mandaron, y la llevó al despacho donde estaba el prometido Kiyoka, y una vez entró se presentó formalmente y escuchó a un tipo preguntarle hasta cuándo pensaba estar agachada, y este prometido de entrada parecía bien pesado, pero una vez Miyo levantó la mirada y vio por primera vez con la persona que se había casado, sus ojos se le iluminaron, y como si hubiera visto florecer una flor en la nieve, la vida de Miyo comenzó a girar de nuevo una vez vio ese frío pero guapo señor Kiyoka Kudo. Este señor bien guapo no le transmitió nada malo a la Miyo, más bien todo lo contrario, a pesar de que al principio Kiyoka le dijo que tenía que obedecer en todo lo que le dijera. Si le decía que se fuera, pues tenía que irse, y si le decía que se muriera, pues tenía que desvivirse. Sí, espera, ¿qué? Fue un poco extremo la verdad, pero la Miyo aceptó todo con desdén y un poco de resignación, sorprendiendo un poco al señor guapo. Aún por lo pronto no le dio más importancia. Así llegó la noche y cuando Yuri le mostró a Miyo el cuarto donde dormía, sucedieron dos cosas. La primera, que la criada le aclaró que el señor, a pesar de verse distante, es una buena persona, a diferencia de lo que dicen los rumores, así que no se los crea mucho. Y lo segundo, cuando esta waifu quedó a solas, se dio cuenta de la buena habitación que le dieron, e inclusive los futones donde dormía eran de buena calidad, algo que le correspondería a la esposa legal, pensaríamos todos, pero Miyo tenía un presente los maltratos por los que pasó con su familia, y fue así que cuando se durmió, ella soñó con su niñez, porque a su almohada se llevó el pensamiento de que seguro el señor no la querría cuando se enterara que no tenía poderes mágicos, tal cosa por lo que es reconocida la familia Saimori, y es que de niña Miyo fue puesta a prueba junto con su hermana Kaya, para ver si ambas eran capaces de ver a los espíritus, y estas dos niñas puestas en un cuarto rodeada de velas hicieron su prueba donde Kaya, quien al lugar donde estaba sentada fue alcanzada por un espíritu, los cuales apagaron las velas porque iban hacia su dirección. Allí ella se asustó un poco al ver a ese espíritu, y en cambio Miyo estaba tranquila sin haber manifestado una pizca de poder. Esto marcó un antes y un después entre ambas chicas, porque el favoritismo de la familia se hizo más claro, donde Kaya era la más querida al ser la hija que seguiría con el negocio familiar, mientras que Miyo era dejada de lado, mirando a lo lejos cómo consentían a su hermana, quedándose con el pensamiento de que seguro a ella no la querrían en la casa, así como el cerezo de su madre, que lo habían cortado ya hace tiempo, pero por suerte este recuerdo fue solo una lejana pesadilla, porque Miyo cuando despertó cayó en cuenta que ya no estaba en la casa de la familia Saimori, así que no debía preocuparse, y más bien debía pensar en cómo ser útil para esa casa. Sin embargo, no se puede pensar con el estómago vacío, así que la waifu con hambre se levantó tempranito para ir a preparar el desayuno tanto para ella como para todos en la casa, y cuando Yuri llegó y encontró a Miyo haciendo la comida, se
alegró bastante al tener a alguien que la ayudara, especialmente por su edad, ya que al estar un poco abuelita pues las energías no eran las mismas, así que contar con otra persona le permitiría hacer otras cosas. De este modo Miyo quedó a cargo del desayuno, en la que una vez el señor Kudo se levantó, se vistió y se dirigió para la sala. Allí le sirvieron un platillo que se veía tan exquisito y elegante que Miyo creyó que se iba a ganar unas felicitaciones. No obstante, el señor Kudo llamó a Miyo para que se acercara y que ella misma probara la comida para que demostrara que no estaba envenenada. Y al ver que Miyo dudó tan siquiera un poquito, para este paranoico prota fue prueba suficiente para saber que esa comida sí estaba envenenada. ¡Desgraciado! Pero ¿por qué el señor es tan paranoico? Pues resulta ser que el prota es un comandante de la unidad especial antigrotescos, y aunque suene raro el nombre, tal como se explica a los soldados que forman filas en esta unidad, los grotescos son espíritus que causan desorden en la sociedad. Sin embargo, en esa época no son muchos los que aparecen, por eso es que no se les considera una amenaza real. Aún así ellos deben estar preparados para enfrentarlos, y la manera de luchar contra los grotescos es con poder espiritual, que bien se puede manifestar con telequinesis, clarividencias y poderes sobrenaturales parecidos. Lo cierto es que los soldados ahí presentes deben estar preparados para usar esas armas, tal como se los demostró su propio comandante, el cual al ver dos soldados hablando de eso, al decir que eran puras chingaderas de esos jefes, allí el señor Kudo apuntando con su dedo hace un tiro de prueba, lanzando un poder que pasó a través de esos dos soldados y les demostró que no era algo para tomarse a juego. Fue así como el prota andaba un poco molesto, y en su oficina haciendo papeleos uno de sus soldados se lo hizo saber y preguntó que si acaso era porque otra de sus prometidas lo había abandonado. El señor Kudo respondió seriamente, y el soldado al ver que metió la pata rápido se fue. Mientras tanto, este comandante se quedó pensando en lo de esta mañana, porque al parecer, después de que dejara a Miyo con su desayuno plantada, Yoria le dijo al prota que no fuera tan así con ella, ya que se esforzó bastante en preparar la comida, pareciéndole raro que su criada defendiera a alguien que apenas llegó a la casa. Pero bueno, sacándose esas ideas de la mente, siguió con su trabajo, mientras que el Miyo a solas pensaba. Chale, ya la cagué. Claro, eso ocurriría si fueran ciertos los rumores del señor Kudo. Por otro lado, en la casa Saimori, allí estaba Koji siendo atendido por su suegro, quien le decía que su habitación estaba lista junto con Kaya, así que podía utilizarla cuando quisiera. Sin embargo, allí estaba la mamona de Kaya moviendo por aquí y por allá sus cosas, para colocar lo innecesario en lo que fue alguna vez el cuarto de Miyo, y Koji al saber eso se ofreció él mismo a llevarlas, donde conoció el lamentable lugar donde dormía la waifu, prometiéndose a sí mismo ayudar a esa chica si la llegaban a echar de la casa Kudo. En todo caso, él tenía que ayudarla de algún modo que solo él pudiera, ya que volviendo con Miyo, ella estaba recibiendo a su esposo de modo servicial, y el esposo de nuevo llegó modo mamón, aunque un poco más tranquilo que en la mañana, y ya verán el porqué. Y es que resulta que la Miyo se disculpó con su esposo el señor Kudo por haberse atrevido en preparar la comida sin considerar su estatus, y que prometerá dejar a cargo a su persona de confianza, es decir, Yuri. Pero Kudo respondió a esas disculpas diciendo: no me comí tu comida porque creyera que estaba envenenada, sino porque simplemente no quería comer la comida de un extraño. Esto hizo sentir peor a la chica, pero como estaba acostumbrado a los maltratos, pues siguió con la rutina de callarse y solo servir. Allí ambos pasaron a la cena, donde Kudo era el único que comía, porque según la waifu ella no tenía hambre, y allí el prota comenzó a tener un poco de consideración, al preocuparse si ella había comido, aparte que Miyo andaba disculpándose por la más mínima molestia que parecía percibir de su esposo, y este le dijo que se detuviera, que si lo hacía tantas veces perdería el propósito de eso, y por eso preguntó por qué se disculpaba tanto, y la waifu sin responder solo quedó el silencio incómodo entre ambos, para luego el prota levantarse para irse a bañar. Miyo se ofreció a calentar la tina, pero Kudo dijo que él mismo lo podía hacer con su poder mágico, y la waifu al escuchar eso, una vez quedó a solas, se sintió tan inútil que pensó que ahora sí definitivamente la iban a echar, porque ¿quién iba a necesitar una persona así como ella, sin poderes ni nada? Y fue después, cuando ella estaba limpiando la tina que usó su esposo, allí apareció Kudo detrás de la puerta, y sin dar la cara se disculpó por no haberse comido el desayuno que ella le preparó, y que mañana Yuri llegaría tarde, así que le pidió que ella se encargara del desayuno, para además comentarle que la tina aún estaba caliente, así que podría usarla. Miyo, al ver este repentino cambio mientras estaba bañando, se mentalizó en esforzarse para pagar ese gesto de amabilidad que su esposo le había demostrado, y a sus adentros prometió hacer la comida más rica del mundo,
Bueno, ya una vez que nuestra waifu estaba en sus sueños, Miyo revivió de nuevo las pesadillas de su pasado, al soñar con aquel momento en el que había desaparecido las cosas de su madre, siendo su madrastra quien seguro se las había tirado, y Hana, una de las criadas que la cuidaba, intentó detenerla para que no confrontara a la esposa de su padre. Sin embargo, no lo logró, porque Miyo, creyendo que su padre la defendería, al final terminó siendo maltratada por esa mala mujer, ¡Hijo de la chingada! quien más bien se hizo la ofendida, y afirmando que Miyo la acusaba injustamente, encerró a esa pequeña niña en un cuarto oscuro como castigo, mientras que su padre solo veía como su hija lloraba y suplicaba por su ayuda que solo vino de la criada Hana, quien intentó defenderla, pero que por hacer eso la echaron de la casa. Cuando Miyo se despertó, se alivió al saber que eso era solo un sueño, guardando en sus pensamientos la duda de dónde estaría Hana en esos momentos, así que deseando que ella estuviera bien, se levantó temprano como de costumbre, y allí se dio cuenta que su ropa ya le estaba quedando poco tiempo de uso por lo desgastada que estaba, pero igual, como era temprano, primero se puso a lavar antes de preparar la comida. En eso llegó Yuri, creyendo que llegaría tarde por lo que le había dicho a su esposo, pero resultó ser una mentira solo para probar el sazón de ella. Y pues bueno, ya que Yuri estaba ahí, ella ayudó a la Miyo a preparar el desayuno, en el que una vez comieron juntos, la waifu estaba ansiosa en saber qué pensaba su esposo de la comida que le preparó. Y una vez dio el primer bocado, dijo lo diferente pero rico que estaba la comida, iluminando los ojos de Miyo, ya que después de mucho tiempo pudo ver ese gesto de agradecimiento a la que usualmente no estaba acostumbrada, haciéndola llorar sin querer de la felicidad, ya que era reconocida por una persona a la que poco a poco comenzaba a querer. Fue así como luego Kudo, a solas tras ver lo ocurrido, pensó mucho más en esta waifu, quien al verla con los harapos que tenía, lo delgada que estaba, aparte de las lastimadas manos que tenía, demostró que siempre estuvo haciendo trabajos duros de casa. Todo eso según se lo decía Yuri, y demostraba que la Miyo no vivió una situación normal como cualquier hija de familia importante. Por eso le preguntó a la criada que si creía que si se lo preguntaba directamente a Miyo lo que vivió, acaso se lo contaría. Yuri estaba escéptica de eso, por eso el prota la mandó a vigilarla sutilmente a partir de ahora, mientras él por su cuenta investigaría a la familia Saimori, esperando no encontrar algo turbio en una de las pocas familias con linaje de poder espiritual. Es así que por otro lado vemos al señor de la familia Saimori discutiendo por teléfono con el padre de Koji, quien estaba molesto por una supuesta promesa incumplida de no haberle entregado a la Miyo, quien tenía en su sangre el linaje de la familia Usubo, es decir, el linaje de su madrecita, abriendo con esto una multitud de incógnitas en la que ahora cabe preguntarse, ¿quién es esa familia Usubo? ¿Qué promesa era esa? ¿Y por qué tienen interés en Miyo? Mientras tanto, la pareja de protas ya estaba un poco más en confianza, al punto de que cenaban sin problemas al estar uno cerca del otro. Y allí durante la cena, el señor Kiyoka le comienza a preguntar cosas a la waifu, como por ejemplo lo que hace durante el día, si acaso tiene tiempo libre, etc. Pero luego agrega que durante todo el tiempo que ella ha estado ahí no ha ido ni una sola vez a la ciudad, así que la invita a dar un paseo por la misma al día siguiente. Y Miyo preguntándose que si no estorbará, el prota dice que claro que no, en la que Miyo, aún insegura, pregunta que si acaso puede ir a la ciudad sin una razón, y de nuevo el señor Kiyoka la tranquiliza y le dice que para pasear no necesariamente tiene que haber una razón. Eres grande, Drake. Así que bueno, una vez que termina de cenar se levantó. La waifu se quedó pensando en eso que acabó de ocurrir. ¿Acaso es una cita? Pues al menos así lo parecía, y cuando la waifu se levantó al otro día, ella ya se había colocado el kimono elegante con el que había llegado a la casa, además que andaba peinándose mientras pensaba en lo patética que ella se ve ante su guapo prometido, hasta que después llega Yuri tocando la puerta para que preguntándole a la Miyo que si ya estaba lista, es decir maquillada y arreglada ya saben, pero la waifu le dice que no tiene esas cosas para arreglarse tanto, hasta que la seño la sorprende mostrándole todo un set para arreglarse, y así ella le ayuda a colocarse base, brillo y sombra, para así tener una nueva Miyo que se veía espléndida para su cita. Tanto así que cuando el señor Kiyoka la llamó porque ya estaba listo para salir, nada más ve a la waifu no pudo ocultar su rostro de sorpresa al verla tan linda. Es así como parten en su carro, donde primero pasarán al trabajo del prota para dejar estacionado ahí el automóvil. Y cuando llegan a ese lugar, Miyo no puede ocultar la cara de sorprendida al ver aquel lugar tan elegante en el que trabajaba su futuro esposo, en donde nada más llegar terminan siendo recibidos por el asistente del prota, un tal Godo que al ver repentinamente a su jefe llegar al trabajo, le pregunta qué hacía ahí en su día de descanso, y este le dice que solo está ahí para estacionar el carro, hasta que este tipo al ver a la waifu tan hermosa que acompañaba a su jefe le pregunta por ella, y el señor Kiyoka se pone todo serio para que no sea tan metiche.
Sin embargo, el prota luego le dice a la Millo que a pesar de lo rarito que parezca ese tipo, él es un usuario de poderes sobrenaturales de alto rango con un gran talento, siendo algo que a él mismo le cuesta aceptar por lo molesto que se pone a veces. Pero bueno, no pierden más tiempo y se ponen en marcha por la ciudad, porque había mucho por recorrer, y la Millo se olvidó por un momento de que podía ser una molestia, y andaba encantada con los mostradores que veía, hasta que el señor Kudo le preguntó que si se estaba divirtiendo, haciendo que al instante Millo se disculpara, porque según la waifu a ella no se le permitía eso. Sin embargo, el prota la corrigió, diciéndole que si la invitó fue para eso, para que la pasara bien, así que le preguntó que si había algún lugar que quisiera ir, pero Millo, sin conocer el lugar, no tenía ni idea para dónde quería ir, la verdad. Fue así que su prometido decidió tomar control del camino. Por otro lado, en la casa de los Aimori, allí estaba el padre de Koji conversando con el señor Shinichi, a quien le estaba reclamando por haber roto el acuerdo de ceder a la Millo para que se casara con su hijo mayor. Y es que a pesar de que la waifu no tuviera poderes sobrenaturales, es una posibilidad que sus hijos heredaran los poderes de la familia Osubo, que al parecer eran bastante especiales y poderosos. Entonces lo que reclamaba este señor a Shinichi era que al comprometer a Millo con los Kudo podía haberlos hecho más poderosos sin saberlo. Pero este despiadado señor dice que su hija de seguro que no dudará mucho con Kiyoka, así que no se preocupara, que una vez la echaran de esa casa, él podría hacer lo que quisiera con ella, que no se note que no le importa para nada. ¡Ay, qué mamón! Mientras que el padre de Koji pensando que sí o sí debía tener a Millo, porque bien podría convertirse en la gallina de los huevos de oro. Por otro lado estaba Kaya intentando escuchar la conversación, preguntándole a una criada que estaba sirviendo té a esos señores, quien le comentó que estaban hablando de la señorita Millo. Esta chica al escuchar eso se molestó al saber que la sombra de su hermana aún estaba rondando en el lugar, hasta que llegó el Koji a decirle a su esposa que no gritara tanto, que era de mala educación, para luego tranquilizarla al invitarla a salir a una tienda de la ciudad que ella quería visitar. Así que de nuevo con nuestra pareja de protas, esta vez los vemos entrar a una tienda de kimonos reconocida por hacerle trajes a la familia imperial, y al parecer la familia Kudo era un cliente antiguo de esa tienda, así que la señora de la tienda al recibirlos, al ver a la Millo le comentó a Kiyoka que se alegraba porque al fin se había decidido por una chica. El prota no la corrigió ni nada, y se fue aparte con ella para hablar de las telas que él le había pedido con anterioridad, porque su propósito para ir a esa tienda fue comprarle ropa a la Millo, a quien Yuri había visto remendar sus desgastados kimonos que ya no daban para más, pero esta chica lo hacía a escondidas para no molestar. Esto preocupó al prota por lo que habíamos hablado la otra vez, es decir, no entendía cómo la hija de una familia importante tuviera tan poca ropa, como si de una granjera pobre se tratara. No parecía la hija de una Saimori, así que bueno, nuestro prota ya estaba viendo las telas, quedándose concentrado en una en especial, una de color rosa como los cerezos, imaginando que su waifu se vería hermosa si se pusiera un kimono con esa tela. La seño le dijo que un kimono con esa tela llevaría tiempo hacerla, pero aún así Kiyoka se lo encargó, para que después la seño de la tienda le dijera de frente al prota que no se quería el cuento de que no la tomaría como esposa, ya que es la primera mujer que lleva a la tienda, además de que le insiste que no la deje ir. Esa chica que tiene es un diamante en bruto que seguramente lo va a hacer muy feliz. Con estas palabras en mente, el prota va saliendo de la tienda para encontrarse a una Millo mirando un kimono, mientras susurraba para sí misma o casa, es decir, madre, mientras que el prota se llevaba la cajita que le había entregado la seño del local, para que después esta pareja se fuera a una tienda de dulces en la que Kiyoka le pregunta qué tal le parecieron, y la waifu medio inexpresiva le dice que están ricos, pero al prota esa respuesta no le convence, y ella aprovecha en comentarle que él nunca la ha visto sonreír ni una sola vez, y también agrega que le gustaría verla sonreír al menos por una vez. Esto le pareció algo raro a la waifu, por lo que se disculpó, y este le mencionó que no lo dijo en plan acusatorio, sino que expresó algo que le gustaría ver, así que continuó diciendo que si las cosas salían bien, pues al final se casarían, así que debían decirse más claramente las cosas, y cuando la waifu escuchó la palabra casarse, su mundo se detuvo de la ilusión de tan solo pensarlo, pero a la vez se entristeció con la idea de que seguro la dejará cuando su prometido sepa que ella no es capaz de manifestar poderes sobrenaturales. Por tanto, ella decidió guardarse eso lo más que pudiera para disfrutar un poco más del momento, y ya luego pues ella asumiría la responsabilidad. Así fue como esta waifu terminó de pasar su cita lo más feliz, hasta que una vez en casa su prometido quiso dejarle un regalito enfrente de su cuarto, y allí lo atrapó Yuri, quien todavía estaba en casa, y allí la seño se nos emocionó porque al parecer el señor Kudo por fin escogió una buena mujer para casarse, y es que tal como lo señaló, el hecho de que le haya regalado un peine a la waifu simboliza su petición de matrimonio por su parte. El señor un poco avergonzado se retiró a su cuarto, y cuando Millo salió del baño y llegó a su cuarto se encontró con ese regalo, que nada más verlo sus ojos se le iluminaron de alegría, y fue de inmediato a agradecerle a su esposo por ese detallazo, haciendo que esta chica por primera vez después de mucho tiempo sonriera de nuevo.
Pero los momentos felices de esa noche se nos arruinaron un poco por un mal sueño, y es que Miyo soñó con una escena de su pasado, en la que aparecía su madre rogándole a su padre, el señor Shinichi, pidiéndole que quisiera más a su hija, que a pesar de no manifestar poderes quizás en el futuro podría hacerlo. Este viejo bien mamón no escuchó y dejó tirado a su esposa, diciéndole que eso se lo aceptaría una familia mediocre, pero aún a Azubi nunca, por lo que nunca querrá a esa niña, y así sigue su camino este señor, quedando de esta manera una madre ahí toda agüitada por haber concebido a su hija sin poderes. Sin embargo, no es que le echara la culpa a Miyo, eso no, la cuestión es que ella se disculpaba con la prota por haberla dado a luz así de esa manera, además que también se lamentaba por dejarla atrás, ya que por su condición no podrá protegerla por mucho tiempo. Pero en el sueño, la señora Azumi le asegura que en el futuro ella encontrará la manera de superar todo eso, y quizás despertar sus poderes o conocer a alguien que la proteja. Así que bueno, como dije, esto era un sueño, y la Miyo, despertándose un poco triste, miró de nuevo el regalo que le dio su prometido, y con eso se le alegró este nuevo día. Para así, al levantarse, ella se acerca a Yuri, y le dice que quiere hacer un regalo al señor Kudo, pero la verdad no sabe qué hacerle, además que cuenta con un presupuesto muy corto. Esta señor buena gente le dice que no se preocupara por eso, que de todos modos su señor apreciará el gesto. Además dice quién dijo que podría comprarlo si ella misma podría hacerlo, que seguro de esa manera el señor Kudo apreciará aún más el regalo. Es de esta manera que Miyo se pone a ver una revista de accesorios que puede hacer, desde una bolsita hasta un cordel para amarrarse el cabello, etcétera, etcétera. Y como el prota tiene un cabello albino bastante largo y sedoso, ese accesorio sería perfecto para él. Es así como después la waifu va con su prometido a avisarle que va a salir para comprar unas cosas, y él dice que si acaso podría esperar otro día para que la acompañara, pero la waifu insiste en que no, que ella irá con Yuri, así que no debe de preocuparse. Es así como Kiyoka siente para que fuera, y al momento de despedirse nuestro prota le entrega un amuleto para su waifu para que estuviera protegida en su camino, insistiéndole que por nada del mundo lo perdiera. Y cuando por fin se retira, Miyo se queda mirando el amuleto mientras pensaba lo sobreprotector que era su futuro esposo, siendo un gesto que aún más la enamoraba. Mientras tanto, en la casa Saimori está Koya y todo aburrido, por no decir estresado, y en ese momento aparece su hermano mayor a molestarlo, diciendo que seguro debe ser bien difícil hacerle halagos a su nueva esposa, que bien mamona se veía, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Koji le responde a su hermano diciendo que si está en esa situación es por su culpa, ya que como él se la pasaba jugando le tocó asumir esa obligación en lugar de él. Así que el hermano, obstinado de escuchar las quejas de su hermanito Koji, usa sus poderes para literalmente cerrarle la boca, siendo uno de los poderes más convenientes que he visto, la verdad. En fin, que este hermano deja a su hermanito atrás con la boca cerrada, para que ya cuando está bien lejos de él es que lo libera. Ahora de nuevo con la Miyo y con Yuri, ellas están escogiendo los hilos que iba a necesitar para trenzar el elegante cordón que tejerá para su prometido, escogiendo un hilo morado con el cual se imaginaba lo hermoso que se vería su galán poniéndoselo. Así que bueno, luego de esto ellas dos se disponen a regresar a la casa, pero la Yuri recuerda que tiene que ir a comprar sal, así que le dice a la prota que la espere ahí, en ese lugar, ya que regresará pronto. Pero en eso que Miyo la estaba esperando se encuentra con la mamona de su hermana, quien andaba de paseo con su esposo Koji, Otra vez tú, güey. haciendo conmocionar re feo a la waifu, porque al solo escuchar su voz la paralizó de terror. En ese preciso momento el prota estaba en la casa Saimori hablando con sus suegros, y allí él los confrontó. Prácticamente le dijo que sabía de los maltratos que le habían hecho a la Miyo, así que como parte de la discusión de los beneficios que iba a tener cada familia en su matrimonio, él prometió dar el dinero de dote a los Saimori, siempre y cuando ellos como padres se disculparan con su esposa. En caso de que se negaran, pues cortarían lazos, y él no pagaría ni madres. Esto dejó boquiabiertos al señor Shinichi, empezando por la noticia de que aceptaron a su hija menospreciada, además de que se le arruinaban los planes a los que había llegado con los Tatsuichi. Luego de decir lo que tenía que decir, el prota se retira, Soy fan de este hombre. ¡Ah! para luego pasar de nuevo con nuestra waifu, quien era bulleada por Kaya, y el Koji solo se quedó ahí parado como un tipo sin pantalones que solo veía como su mamona esposa molestaba a la chica de quien una vez estuvo enamorado, y la pobre de Miyo apenas podía decir algunas palabras frente a las acusaciones que hacía Kaya, quien creía que su hermana por fin había sido abandonada por su prometido, burlándose de lo que seguramente sufrió con él, etc. Pero nada más lejos de la verdad, porque después de que llegó Yuri, allí cayó a esa mamona de Kaya, diciéndole que ella era la prometida del señor Kudo, además que era su
su señora y que se regresaban a casa, pero aún así el daño estaba hecho. Miyo quedó full bajoneada y Kaya se fue al menos con la satisfacción de haberla molestado, pero una vez llegaron a casa vio al prota salir, quedando deslumbrada de lo guapo que era, sin saber que ese era el esposo de su hermana, de quien tanto criticaba. Así que luego, volviendo con Miyo ya de noche, saluda al prota. Sin embargo, este nota lo deprimida que estaba y preguntando si le ocurrió algo, ella simplemente no respondió y así se acostó con una depre que la aplastaba, siendo algo que preocupó al prota, por lo que la visitó hasta su cuarto en la noche y desde la puerta le dijo que no se preocupara, que si le pasaba algo que se lo contara, que él estaba ahí para ayudarla. Pero a pesar de eso, Miyo se quedó sin decir ni una sola palabra y se durmió con todo ese peso en su corazón. A pesar de todo ese sufrimiento, eso no impidió que la waifu terminara su regalo. Sin embargo, no se sentía con confianza de entregar ese regalo, pero de repente Yuri le toca la puerta a la Miyo para darle una sorpresa que le levantara el ánimo. Es así que cuando abren la puerta, la waifu termina viendo a la antigua criada que siempre la defendió de pequeña en la casa Saimori, o sea, Hana. Este emotivo encuentro le levantó los ánimos a Miyo, especialmente cuando escuchó que a ella le había ido bastante bien después de que se fue de la casa Saimori, ya que luego de que la despidieron, ella se fue a la casa de su familia, hasta que consiguió un buen hombre, formó familia y ahora hasta un hijo tiene y todo. Grítalo, reina. Al escuchar esto, Miyo lloró de felicidad al saber de una persona que de pequeña se preocupó por ella, y cuando pasaron a hablar de sus cosas, Miyo le contó lo bien que la pasaba ahí con el señor Kudo, pero luego dijo que ella no se merecía esa felicidad porque no tenía poderes sobrenaturales, y eso no lo sabía su prometido, al menos era lo que ella creía, así que cuando se entere seguro que la echarán. No obstante, Hana le aclaró que su esposo ya sabe todo, inclusive de que no tiene poderes, porque mostrándole una carta que él mismo escribió invitándola a la casa, allí Miyo se enteró que ella se preocupó por nada, supuso por adelantado que su prometido la quería por sus poderes y nada más. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Fue así entonces que Hana la animó para que expresara sus sentimientos al prota, así como momentos antes lo había hecho Yuri con su señor, a quien le decía que fuera sincero con sus sentimientos y le dijera lo que de verdad sentía su waifu. Así que bueno, después de esta reunión, Miyo se despide de su tan temprana amiga y guardián, guardando un poco de tristeza porque quiso compartir más con ella, pero allí Kiyoka le dice que en cualquier momento puede visitarla. Para luego, una vez a solas, Miyo se acerca a su prometido para entregarle su regalo, aprovechando para confesar todo, que en su casa, más que hija de noble, vivió como una criada al no tener poderes, por lo que ella aceptaría cualquier castigo, inclusive la muerte. Pero Kiyoka tranquiliza a su waifu con un abrazo y le dice que todo eso quedó en el pasado y que él es quien más bien la necesita a su lado, porque ella será su prometida para matrimonio, alegrando a esta waifu que no supo contener de nuevo sus lágrimas de alegría, siendo el momento más feliz para ellos. Pero esto es una desgracia para los Tatsuishi, porque el jefe de esa familia, quien los estaba vigilando con unos sellos que mandó por los cielos, vio lo bien que se llevaba la parejita, significando que sus planes iban a valer madres. Así que ahora estaba planeando cómo podría hacer para separarlos, y así pensó en utilizar a la mamona de Kaya como marioneta para separarlos. ¡Oh, no! Mientras tanto pasaron los días, y por fin el pedido de kimonos llegó, algo con lo que obviamente nuestra waifu se nos alegró, aunque al principio lo rechazó por respeto, vergüenza o algo así, por lo que Kiyoka tuvo que insistirle a la Miyo para que los aceptara, al menos como agradecimiento de su anterior regalo. Así que dicho esto, la waifu no se negó. A razón de esto, Miyo quiso agradecerle a su prometido preparándole una cena, por lo que le pidió que invitara a su subordinado Gudo para que los acompañara. Sin embargo, por otro lado se estaban tejiendo tramas que querían arruinar la felicidad de esta pareja, porque vemos al padre de Koji junto a Kaya hablando sobre esta situación, pues sí, este tipo le comentaba que su hermana mayor estaba siendo bastante feliz y que inesperadamente logró conquistar el corazón del señor Kudo, así que seguro que pronto se casaría. Pero como sabemos que esta chica odia a su hermana en lo más profundo de su corazón, fue así que este señor Tatsuishi no tuvo que usar muchas palabras para convencer a su nuera para que se uniera a su malvado plan, y la convenció más cuando le mostró una fotografía del señor Kudo con Miyo, y ella, viendo que era ese chico guapo que había visto en su casa la otra vez, más ardió su llama de la envidia, con la cual quiso destruir por una vez toda la felicidad de su hermana. Al ver los sentimientos de esta chica, el señor Tatsuishi a sus adentros se reía de lo fácil que fue manipular a su nuera. Entonces, volviendo con Miyo, allí la vemos arreglándose para la cena que estaba preparando, donde además de maquillarse, estaba estrenando el precioso kimono recién comprado. Así que Yuri, destacando lo bien que combinaba ese kimono de los cerezos con su piel, fue inevitable que Miyo no recordara a su madre, ya que esos cerezos eran como el árbol favorito de su mamá. Pero bueno, no es momento de agüitarse porque debían recibir a los
los invitados, y es que ahí estaban llegando el prota con su subordinado Gudo, que como siempre andaba de confianzudo con su jefe diciendo que qué genial ir a probar la comida de Millo, y que aparte le tenía envidia al tener una prometida tan linda. ¿Acaso quieres morirte, Krillin? Y ya saben, más chingaderas de eso que Kiyoka no se aguantó, y nada más llegó a su casa de una patada lo bajó del carro y casi lo pulverizaba con su magia de fuego, siendo salvado por la propia Millo que lo recibió y atrapó las miradas de su esposo al verla tan bella con su nuevo kimono, al punto que casi se quedó sin palabras cuando se acercó a la Millo, pero al menos pudo decirle lo justo y necesario, es decir, le dijo lo linda que se veía, siendo un momento que arruinó el Gudo porque se puso de intenso también con lo linda que estaba Millo, pero bueno, recordando que se debía comportar en casa ajena, Gudo se calmó y todos entraron para cenar. Sin embargo, toda esta escena estaba siendo vigilada con magia por Kaya, quien vio el preciso momento en el que el prometido de Millo babeaba por ella, y ahí ella se ardía aún más al ver que su hermana era más feliz que ella, por lo que casi se comprometió a que esa felicidad ella misma la iba a arruinar. De vuelta en la cena, ahí estaba el Gudo comiendo sin parar mientras Kiyoka solo lo observaba, a lo que luego este tipo decía de nuevo que envidiaba a su jefe por disfrutar de esa comida todos los días, y cada que este tipo decía algo de ese estilo siempre lo hacía como en plan de tumbarle la vieja a su jefe, y no fue hasta que Millo entró a servirle más tequila que el Gudo se enloqueció, y es que después de que la waifu le agradeció por haber dedicado parte de su tiempo para llevar a Han hasta la casa, este Gudo al ver una escena tan linda de la chica le ofreció matrimonio, ahí enfrente del prometido de la Millo. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Y la chica, tomándose muy en serio esta especie de broma, lo rechazó formalmente diciendo que prefería a su futuro esposo. Y pues bueno, el Gudo solo tuvo que conformarse de disfrutar de su comida. Así fue como mandaron al Gudo a su casa con otra persona porque se había pasado de tragos. Y allí Millo y el prota aprovecharon de conversar un rato, ya que Kiyoka quería saber si su waifu estaba satisfecha de haber hecho lo que quería, es decir, agradecerle a Gudo su colaboración. El prota, al escuchar que su waifu estaba más que satisfecha, este también se alegró, para luego pasar a ver a Kai hablando con su padre para pedirle que la comprometiera con Kiyoka, o sea que cambiara papeles con su hermana. Pero el señor Shinichi estaba algo indeciso con esa petición, le exigió a su hija que dejara las cosas tal como estaba. Sin embargo, Kai, al ver su petición rechazada, a su mente llegaron las palabras de su madre diciendo que ella siempre debía ser superior a su hermana, y fue ahí donde pensó en algo, ya que esta chica fue a la habitación de su prometido Koji, y como la propia descarada que no recordaba que unos minutos antes estaba pidiendo casarse con otro tipo, ahí la vemos acercándosele seductoramente preguntándole que si por pura casualidad no quisiera comprometerse con Millo en vez de ella. Es así que con este intento de alianza, Kaya tantea poner a Koji de su lado. Pero bueno, mejor pasemos de nuevo con la Millo, quien se había quedado dormida en la mesa por lo agotador que fue el día, pero en eso llegó a tener una pesadilla donde había sombras que la perseguían pidiendo ayuda, para luego pasar a recordar el momento que era encerrada mientras veía como la espalda de su pequeña hermana y su madrastra, las cuales solo se burlaban y la dejaban abandonada, para que luego apareciera Kiyoka saliendo del baño y viera a su waifu siendo atormentada por ese sueño, por lo que la sostuvo y viendo sus lágrimas, allí él notó remanentes de poderes sobrenaturales, lo cual lo sorprendió porque su barrera mágica parecía estar intacta, pero al ver a su chica así pensó por un momento que quizás haya sido ella, por lo que entonces, despertándola de ese mal sueño, Millo, cuando se vio sostenida de Kiyoka, se tranquilizó por un minuto, sin saber exactamente lo que sucedió, y allí cuando su prometido le preguntó que si tuvo una pesadilla, luego de afirmarlo, Kiyoka la tranquilizó al decirle que no se preocupara, que él siempre estará al lado de ella, y que si algo sucede más adelante que no dudara en contárselo. Con estas cálidas palabras pasamos a otra escena en la que vemos a un Koji caminando por las calles al otro día de haber escuchado la propuesta de Kaya, y resulta que caminaba a la casa de su padre, pero antes de doblar la esquina vio salir de esa casa a unas sospechosas personas que se fueron en auto, y allí cayó en cuenta que tanto Kaya como su padre se habían puesto de acuerdo, mientras que por otro lado vemos a Millo preparándole unos cuantos bocadillos a su esposo, quien por andar ocupado olvidó comer bien, así que preparándole un bento se decidió a ir con Yuri al trabajo de Kiyoka para que su prometido comiera a la hora del almuerzo, además que le daba oportunidad de estrenar uno de los kimonos nuevos, y mientras se terminaba de arreglar, allí llegó Yuri pidiéndole que se apurara un poco para llegar a tiempo, además de decirle que usara un bolso nuevo que combinara con su kimono. Sin embargo, la waifu al hacer eso olvidó el amuleto de su casi esposo en otro
bolso. Oh, no. Mientras tanto, en la casa de los Tatsuishi, allí entra Koji a hablar con su padre, pero una vez entra a su despacho se encuentra con Kaya, quien sarcásticamente dice que quiso hablar con su suegro, para luego despedirse y dejar a solas padre e hijo, siendo este último quien confronta al señor Tatsuishi, porque realmente no sabe qué planean estos dos, así que le exigió que le explicara, y ahí este señor le dice que él tiene sus razones para tener por todos los medios a Miyo, todo con tal de hacer preservar a la familia, y agregando que el hecho de que los Aimori por tanto tiempo hayan aislado a Miyo, eso pudo dejar la merced para ellos, lo que terminó siendo muy conveniente. Koji al escuchar esto se molestó tanto al saber que su padre todo el tiempo supo los maltratos que le hacían a la waifu, tanto así que casi destruye su oficina con sus poderes, pero lo que más bien hizo fue concentrar su telequinesis para tomar muebles, sillas y mesas, y así concentrar un ataque contra su padre, quien bien tranquilo solo se sorprendió de que su hijo se atreviera a hacerlo, por lo que en el momento en el que estuvo a punto de recibir el ataque, este sin tanto esfuerzo lo detuvo, para luego arrodillar a su hijo y decirle que si quiere hacer algo debe ser más poderoso, y dejando a su hijo atado lo deja ahí en el suelo para irse a encargar del asunto de Miyo, la cual por cierto había llegado al trabajo de su esposo, y allí le entregó su comidita, además de darle su tierno saludo. Allí el prota se preocupó un poco de que le llegaran de repente, pero como estaba apurado recibió la comida y las despidió rápido, no sin antes mostrar su preocupación por su chica, a quien le preguntó que si tenía el amuleto, y Miyo creyendo que sí lo tenía le dijo que sí, pero es ahí donde recuerda que lo había dejado. Fue ahí que ellas se apuraron para recuperarlo, pero mientras iban de regreso Miyo se mortificaba por su incompetencia al haber olvidado algo tan importante que prometió siempre cargar consigo, y es en ese momento que un carro la hace salir de sus pensamientos, porque del carro salen unos tipos raros, por no decir invisibles, que atrapan a la chica, y se la llevan después de haberla anestesiado, y todo sucedió frente a los ojos de Yuri, ¡No mames! para luego ver cómo se llevan a su jefa. Por otro lado, allí estaba Koji en el suelo con un sentimiento de impotencia, así como lo había sentido en otras ocasiones al no haber perfeccionado sus técnicas mágicas, pero en ese preciso momento aparece su hermano mayor, preguntándole que si solo va a dejar pasar eso, aunque al parecer, al ver la voluntad de su hermano al haber enfrentado a su padre, este hermano ayuda a Koji, para darle ese empujoncito de valor, y así Koji saliera a salvar a su waifu. Mientras tanto, Yuri le estaba diciendo a su amo lo del secuestro, habiéndole preocupado aún más porque su prometida no tenía el amuleto, y cuando estaba pensando en lo que iba a hacer, en los pasillos se escucha un revuelo que se le hace raro, para que uno de sus subordinados entrara a decirle que hay un tipo afuera insistiendo en verlo, y ese tipo no era nadie más que el mero Koji, quien siendo detenido por varios guardias le pidió a gritos a Kiyoka que le ayudara a salvar a Miyo, que él solo no podría con su fuerza, y es así como en parte al prota se le facilitó el rescate. Mientras tanto, Miyo estaba despertando y veía hacia los lados sin saber hacia dónde la llevaron, dándose cuenta de que estaba amarrada, pero por otro lado vemos tanto a Koji como al prota que estaban de camino hacia donde parecía estar la waifu, y esa era la casa de los Aimori, según Koji. Así que de nuevo con Miyo, esta vez estaba con Kaya y con su antigua madrastra queriéndola torturar, con tal de que sea ella misma quien corte su compromiso con el señor Kudo, y si no lo hacía, pues ellas le cortarían el kimono bonito que le había regalado su prometido. Fue así que Miyo, negándose a hacer eso, fue atormentada por Kaya, quien no se conformaba con solo cortarle su kimono, sino que también la apuntó con las tijeras a su cuello, y como veía que no era suficiente, la madrastra la comenzó a bofetear, acusándola de ingrata y demás chingaderas. No podemos esperar que Dios haga todo el trabajo. Y esta descarada mujer, después de haber tirado a la waifu al suelo, siguió cacheteándola, todo con tal de que Miyo rechazara su compromiso, pero esta waifu no era como antes, ya que por todo lo que había vivido con el prota, ella estaba convencida de su amor por Kiyoka, y no renunciaría a eso por nada del mundo. Fue esa la razón por la que aumentó la rabia de estas señoras para luego sorprenderse por un gran estruendo que se escuchó en las afueras de la casa, y es que eso fue porque tanto Koji como el prota estaban en las puertas de la casa Saimori, y por más que Koji insistía en que la abrieran, al ver que nadie aparecía, el prota usó la fuerza, así que activando su magia de trueno, en un momento destruyó todo lo que había a su paso, para así tener el camino libre. Pero una vez se adentraron en la casa Saimori, ahí estaba el señor Shinichi, así como también el señor Tatsuichi, pretendiendo detener el paso, ya que según este último, Miyo estaba ahí porque quería cortar con su compromiso, pero el prota, sin creerle ni una sola palabra de eso, quiso escucharlo de la propia Miyo. Estos viejos insistían en que no dejarían verla, inclusive amenazándolo con usar fuerza, y ese fue su peor error, ya que entre ellos dos intentaron atacar usando una especie de barrera espiritual, pero Kiyoka, demostrando lo roto que estaba, destruyó ese ataque como si nada, y siguió avanzando sin importarle lo más mínimo esos ataques que le lanzaban. Sin embargo, el prota, ya cansado por lo molesto que eran estos tipos, preparó su rayo para así con un solo golpe derribar al señor Tatsuichi, que por un momento se confió a luchar contra el prota en un 2 contra 1. Por otro lado, a pesar de la conmoción que se escuchaba afuera, tanto Kaya como su madrastra seguían con Miyo, queriendo obligarla a que renunciara a su compromiso, pero como la waifu no era la de antes, ella
ella se aferraba a su amor, y fue así que mientras la ahorcaban, ella recordaba todos los momentos difíciles que vivió en la casa Saimori, y cuando revivió ese momento que conoció a su prometido, sintiendo por primera vez la calidez del amor, allí ella, a pesar de estar en esa difícil situación, más se aferró a su sentimiento por el prota, mientras que afuera Koji, apenas asimilando la fuerza del prota, seguía dirigiéndose al viejo almacén donde seguro tendrían a la waifu. Pero el viejo mamón de Tatsuichi atacó a traición por la espalda, pero a pesar de una fulminante ráfaga de fuego, al parecer eso no significó nada para nuestro prota, y le devolvió el ataque con un inminente relámpago, que lo noqueó de una buena vez, para así seguir su camino, pensando en la imprudencia de ese viejo que hizo ese ataque sin importarle el destrozo que causaría a su alrededor. Entonces, cuando Miyo seguía siendo asfixiada, ya se encontraba en los últimos momentos aferrándose a sus sentimientos por el prota, pero en ese preciso momento abren la puerta del almacén para encontrarse con el lamentable estado de su waifu, para así acercarse a ella y tomarla en sus brazos. Sin embargo, lo más importante es que ella seguía viva, y a pesar de verse en esa comprometedora situación, Kaya seguía insistiendo en que ella era mejor que su hermana, porque tenía poderes y todo eso. Mientras que la vieja mamona, al ver el caos que había afuera, en especial viendo cómo su casa se estaba volviendo cenizas, apenas pudo pegar un grito de desesperación al estar perdiendo su hogar, mientras que Kaya era despreciada por el prota, al no soportar tipas tan mamonas y sobre todo egoístas. Pero bueno, una vez que el prota se lleva a la Miyo a su hogar, ella hasta lo último estuvo orgullosa de haberse mantenido fiel por su prota. Cuando es levantada, allí la waifu cae en un sueño bastante raro, en el que mira a su madre en el árbol de cerezos, y allí le pide perdón a la Miyo por todo lo que le había hecho, supongo que por haberla dejado sola. Pero lo más intrigante es que esta señora le dice que libere su poder oculto. Con esto dicho, pasamos a otro lugar donde hay un raro señor arrodillado frente a otro al que le dice su majestad. Este señor mayor, que estaba en un mal estado, le dice a su subordinado que Tatsuichi no logró quitarle la sangre Usuba a los Kudo. Recordemos que se refiere a la familia de la waifu, y es que al parecer este señor quiere eliminar el aterrador poder de esa familia, aunque la verdad aún no sabemos nada, ni quiénes son ellos y qué pasó con la familia de la waifu, por lo que mientras tanto continuemos, porque de vuelta con Miyo, ella apenas estaba despertando, y al ver que estaba junto a su prometido, ella estaba más que contenta al tenerlo de vuelta, y el prota obvio que la abraza, deteniendo las palabras de la waifu, ya que le dice que nada de lo que sucedió es su culpa, y que se tranquilizara, porque él estaba ahí para ella. En eso entra Yuri, quien también estuvo preocupada por su señora, así que mostrándole su cariño, el prota le recordó a su waifu que ahí tenía personas que la querían, y era lo que en realidad importaba, así que era mejor que se olvidara de lo sucedido y que mejor lo abrazara. Ahora se puede decir que llegó la calma luego de tanta tormenta, ya que vemos a la Miyo en la casa de su prometido, y al enterarse de lo ocurrido pidió visitar su antigua casa para ver por última vez sus recuerdos, aunque en realidad los deseos de la waifu apuntan a algo concreto. Lo cierto es que una vez nuestra pareja de protas llega a la casa Saimori, ahí se ve toda la destrucción que quedó, donde nos enteramos que la familia Saimori se mudó a su casa rural, ya que perdieron reputación por lo que hicieron, mientras que el jefe de la familia Tatsuichi fue sustituido por el hijo mayor de esa familia, ese tal Kazushi, el que ayudó a Koji la vez pasada, al mismo tiempo que esta familia ahora pasaba a ser subordinada de los Kudo. Por su lado, Kaya quedó como sirviente de una importante familia, y todo con tal de que aprendiera una lección y a ver si dejaba de ser tan mamona. ¡Adoro los finales felices! De vuelta con Miyo y su prometido, la razón de la waifu para volver una vez más a su antigua casa era para visitar lo que fue alguna vez el cerezo de su madre, pero el verdadero motivo detrás era que con la visión que tuvo la waifu la última vez, ella sintió que su madre la llamaba a ese lugar, por lo que una vez toca el tallo de ese árbol, Miyo siente una especie de energía que no logra explicar, posiblemente sea un despertar. Luego el prota comenta que dado a los acontecimientos, la ceremonia de compromiso se complicó, por lo que tendrán que ir a ver al padre de Kiyoka, es decir, a la Miyo le va a tocar visitar a su suegro. Aunque antes de irse de ese lugar, aparece Koji frente a una Miyo bastante contenta con su prometido, así que pidiendo permiso para hablar un momento a solas con ella, ellos dos fueron al lugar que una vez compartieron y coquetearon. Y recordando un poco el pasado, Miyo le agradeció por haber ayudado a Kiyoka al momento de haberla rescatado, y con esto Koji le comenta que se irá a la capital para entrenar, porque con lo ocurrido se sintió muy impotente por su debilidad, así que quería ser más capaz para la próxima, y así proteger a quienes quería, además que como creía que Kaya haría bien su trabajo como criada, pues él tendría tiempo para entrenar, así que básicamente era una despedida, aunque Koji de algún modo quiso hacerle recordar a la waifu ese momento en el que quiso confesarse, pero creo que Miyo, entendiendo la indirecta, lo mejor que hizo fue fingir demencia, haciendo que Koji entendiera y aceptara su derrota en el amor. Así que bueno, por lo demás
vemos que Miyo conoce a su cuñada, quien la visita en su casa, porque una vez se oficializó su compromiso, pues Miyo quiso convertirse en una dama y pidiéndole al prota que le diera permiso para tomar clases. Para eso, este de sobreprotector le consiguió una maestra, y esa resultó ser su hermana, Hazuki Kudo. ¿Y qué puedo decir de esto? Pues que ambas chicas se llevaron muy bien, aunque resulta sospechoso que alguien que tuvo un matrimonio fracasado le dé clases a la waifu, algo que creo que puso nervioso al prota porque por un momento las estuvo espiando. Pero lo cierto es que de Hazuki se aprendió un poco de flores, donde Miyo deseó vivir bellamente su vida en el poco tiempo que tenía, así como lo hacían las flores. Sí, espera, ¿qué? Al menos tal como decían las lecciones de su cuñada, y entre el coqueteo con su futuro esposo y las clases que tomaba, la waifu se propuso en probar lo aprendido en los siguientes 2 meses, en la que la familia Kudo asistiría a una fiesta y allí básicamente sería la prueba que tendría para probar lo aprendido como dama. Así que con esto dicho, las cosas se ponen interesantes, cuando al final vemos que Kiyoka despierta ansioso a la mitad de la noche por su chica, porque sintió dentro de la casa interferencia mágica, y ahí se da cuenta que Miyo nuevamente estaba teniendo una pesadilla, pareciéndose remanentes de poderes sobrenaturales, y curiosamente en otra parte de esa misma noche se estaba llevando un ritual, en el que un grupo de monjes estaba liberando un ser espiritual de un sello, y parece que su ritual funcionó, porque de una gran piedra aparecen unos misteriosos seres que dan medio terror, y es preocupante porque al prota lo llama su jefe, un general, quien le informa sobre una reunión, porque al parecer estos tipos que vimos habían profanado una tumba, y todo se vuelve aún más misterioso cuando vemos a otro tipo de lentes desconocido que dice: Miyo, ya es tiempo de que vayamos por ti. Bueno, dejando de lado esto, al parecer esa tumba que se profanó estaba en un lugar prohibido en el que solo se enterraban a personas con poderes sobrenaturales, y las personas que fueron enterradas ahí murieron con mucho resentimiento, llegándose a convertir en espíritus grotescos. Esto causaba especial preocupación en la capital imperial, y era lo que conversaba Kiyoka con su mayor Okaito, quienes iban en camino a ver al príncipe, junto al nuevo líder de la familia Tatsuishi, y es que al parecer este príncipe, quien por cierto se llama Tokahito, les iba a dar una revelación del futuro, y esa fue que tras la profanación de la tumba prohibida, él al instante vio tiempos de turbulencia que presagiaban caos, en la que quizás algunos perderían la vida. Con esto dicho, la reunión terminó, pero el príncipe llama aparte al prota, para decirle que el Miyo en todo esto tendrá dificultades, y espera que Kiyoka sepa sobrellevarlas. Luego pasamos con la Miyo, quien estaba junto a su cuñada aprendiendo a cómo ser una dama ejemplar, que estuviera a la altura de su esposo, y a pesar de que le costara, ella se esforzaba más y más. Sin embargo, el peligro estaba latente con lo de la tumba, y el prota no dejaba de preocuparse por su futura esposa, especialmente porque recordaba que la familia de la madre de Miyo, es decir, los Usuba, ellos fueron conocidos por sus poderes de leer la mente y meterse en los sueños para controlar a la gente, por lo que el prota parte para investigar más sobre eso. Mientras tanto, Miyo hablaba con Hazuki, quien le pedía que fuera más informal con ella, inclusive al punto de decirle hermana mayor, pero la waifu al recordar esas palabras recordó todos sus traumas del pasado, por lo que prefirió llamarla la cuñada solo por su nombre, a la vez que luego se quedó con la pregunta acerca de lo que era una familia, para que así pasemos de nuevo con el prota, quien estaba con su subordinado investigando acerca de la familia Usuba, la familia de su esposa que extrañamente desapareció, o mejor dicho pareciera que nunca existió, porque no aparece en sus registros, solo el nombre de la mamá de Miyo. Es así como el prota se queda preocupado por su waifu, a quien apenas logra ver a causa de tanto trabajo, en el que por cierto lo llega a visitar un funcionario del Ministerio Imperial, siendo el tipo sospechoso de la otra vez, que se llama Araka Tsurugi, y quien desde el principio resulta bastante intrigante, porque aparte de hablar acerca de la misión de la tumba saqueada, en la que escaparon bastantes espíritus grotescos, este tipo también comienza a hablar de la vida personal del prota, resaltando lo frío que fue él con las mujeres. Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Hasta que por fin se comprometió con Miyo, pero diciendo que él también quisiera sentar cabeza. Parece asegurar que el prota se consiguió una buena mujer, diciéndolo como si conociera a la Miyo muy bien, para que luego Kiyoka le preguntara a Araka quién era exactamente, porque un funcionario del ministerio no era, y este tipo lo afirma, diciendo que es un comerciante y que dada la naturaleza de su negocio maneja información de aquí por allá, haciéndolo aceptar misiones ocasionales del ministerio, tal como en esta ocasión. Así que con esto dicho, vemos la expedición del prota en búsqueda de los espíritus grotescos, quienes parecían bastante fuertes, porque a los tipos que profanaron las tumbas fueron alcanzados por una maldición que los hizo caer en un sueño infinito, y a pesar de que el hermano de Koji tuviera el
poder de disipar maldiciones, cuando lo intentó hacer con esta maldición, esta fue tan fuerte que no la lograba manejar. Por su parte, el escuadrón de Kiyoka se estaba enfrentando a un sinfín de monstruos que parecían difíciles de exorcizar, por lo que estuvieron toda la noche enfrentándolos sin parar. Pero mientras él peleaba, Miyo era atormentada con una terrible pesadilla donde aparecían brazos oscuros que la querían ahogar, hasta que por fin despertó con lágrimas en su rostro, para luego ver a Araka junto a un cerezo, confirmando a otro tipo que su despertar estaba cerca y que él estaría ahí para protegerla. Y fue luego cuando la Miyo salió junto a su cuñada Yuri, que ella comenzó a sentirse mal por un momento mientras paseaba, pero en un descuido un niño le tumbó el bolsito de mano que cuando levantó ella comenzó a perder la conciencia, en el que estuvo a punto de desmayarse, cayendo en los brazos de lo que parecía ser su príncipe azul, pero al final terminó siendo el misterioso de Araka, quien llamándola por su nombre aseguró que la protegería. Y cuando Miyo cayó en cuenta de que este tipo no era su prometido, de una se puso de pie y se disculpó, y el Araka, como si la conociera de toda la vida, habló con la waifu para despedirla y decirle que descansara, y a sus espaldas le dijera que se cuidara, porque era alguien especial. Es así como luego, cuando el prota se enteró del sobreesfuerzo de Miyo que la llevó al colapso, se preocupó tanto que se quedó sin saber qué hacer, y es que explicándole la situación a su hermana acerca de la familia de la waifu y las constantes pesadillas que tiene, él cree que la waifu parece estar siendo atacada por los poderes psicológicos de los Usuba, o quizás es una reacción de su propio poder, pero eso es raro, porque ella aparentemente nació sin poderes, así que como todo lo de la waifu era un misterio, la cuestión era peor porque Miyo, para no preocuparlos, no expresaba sus verdaderos sentimientos. Así que Hazuki, prometiendo que estaría pendiente de ella, Kiyoka igualmente al otro día llama a su waifu para preguntarle cómo estaba, y ella respondiendo que todo estaba bien, no le dijo nada de cómo se sentía en la mañana, ya que se preguntaba por qué todo el tiempo tenía pesadillas. Es hasta después, en la hora de la comida, que la Miyo se tranquiliza un poco, porque hablando con su cuñada, allí supo que esa mujer confiada sí tenía algo de lo que se arrepentía, y eso fue haber dejado a su amable esposo tan precipitadamente. Y es que a diferencia de la Miyo, Hazuki cuando se casó, ella no sabía cocinar, y eso lo llevó a tener problemas con la familia de su esposo, y aunque el esposo la consolara, hubo una vez que el tema se salió de control, y discutieron por eso, por lo que ella precipitadamente se divorció. Por eso es que Hazuki admiraba a la Miyo, porque veía que ella todo el tiempo se esforzaba por superar sus debilidades, por lo que su propósito ahora sería en ayudar a Miyo a cumplir sus deseos, y esta waifu, pensando en que quería ser digna de ser la esposa del prota, casi lo expresó en voz alta, pero como siempre, mejor se lo guardó. Pero al final dijo que quería estar siempre al lado de él. Mientras tanto, los espíritus grotescos se estaban acercando a la ciudad, llegando a atacar a un pobre aldeano que quedó bajo su maldición. Esto obligó a Kiyoka a tener una reunión táctica de emergencia, porque los espíritus habían llegado antes de lo esperado. Así que preparándose para luchar, el prota se prometió que no los dejaría pasar en la ciudad imperial. Fue así que después de tanto tiempo, Miyo logra tener un acercamiento con el prota, con quien logra conversar tranquilamente, y Kiyoka intenta saber los sentimientos de su waifu, pero ella se rehúsa a preocuparlo, por lo que decide cambiar de tema, preguntándole cómo fue su relación con su hermana, y el prota le cuenta lo bien que se lleva con ella, y que a pesar de la diferencia de carácter, ellos dos confían el uno en el otro. Es así como el prota quiere que ella confíe en él, y le da un tierno abrazo. Hasta que al otro día el prota le tocó salir de inmediato a su trabajo, a pesar de que fuera su día libre, y por tal razón allí apareció Araka, supuestamente creyendo que encontraría al prota, pero con quien terminó hablando fue con Miyo, a quien dijo que la conocía por ser la famosa prometida del señor Kudo. Sin embargo, al verla tan pálida y demacrada, y viendo lo mucho que la hacía trabajar, él sentía que Kiyoka no la sabía tratar como futura esposa. Estas palabras molestaron a la waifu, quien se debilitó por un repentino dolor de cabeza, y por esa razón Araka dejó la conversación hasta allí, para decirle que él sabe el rol que podría cumplir, así que si quería la podía ayudar, y dejando su tarjeta de presentación pues se fue. Y es que luego Kiyoka y los demás comandantes estuvieron esperando a Araka, para que éste le cediera el mando para hacer los movimientos defensivos para la ciudad imperial, pero luego este tipo le habla al prota diciéndole que estuvo en su casa, y se encontró con Miyo, diciéndole además que no le gustaba la forma en la que trataba a su waifu, que la vio cómo se sobreesforzaba, y que además él estuvo allí cuando casi se desmayaba, por lo que al final este Araka de descarado le dejó una tarjeta de contacto al prota diciendo que él podría ayudarlo con ese tema si quería,
sucedería. El prota, obviamente encabronado pero a la vez preocupado, salió corriendo hacia su waifu, viendo otra vez lo mucho que había trabajado en la cena, pero ahí estaba ella sola en la oscuridad esperándolo, y cuando se le acercó le preguntó lo que le pasaba, y la waifu, negando que le sucedía algo, el prota le dijo que sabía lo de sus pesadillas y que si hubiera sabido que se sobreesforzaría no la hubiera dejado estudiar. Miyo, sin soportar la intensidad de las emociones, se desmayó con lágrimas en su rostro, para que el prota, viendo de nuevo la nota de Araka saliendo de un bolsillo de su waifu, salió a buscarlo de inmediato, porque el investigador que había mandado al parecer había descubierto algo sobre la madre de la waifu, y este tal Araka, que de algún modo los vinculaba con el apellido Tsurugi, que parecía más un apellido inventado, pues ya veremos si este tipo de verdad es de alguna ayuda. Una vez llegaron a la casa de Araka, el camino silencioso llenaba de incertidumbre sus corazones, a pesar de que Miyo por un momento pudo ponerse de pie, y no fue hasta que vieron un cerezo florecido fuera de temporada que sospecharon de algo raro, pero la waifu parecía que ese árbol le recordaba al que había visto junto a su madre. En ese instante aparece Araka saludándolos, y Kiyoka, en búsqueda de respuestas, se entera que el verdadero apellido de este tipo no era el que tenía, sino que era un Usuba de pleno derecho, y para ser más precisos, era el primo de la Miyo. Y él, comentándole que esa era la casa de la familia, en esta reunión también aparece el abuelo de la waifu, Yoshiro Usuba, y de esta manera la waifu tiene su encuentro con la familia, enterándose que la debilidad que había tenido antes la chica había desaparecido gracias a la barrera que ellos tenían. Fue así como siguieron discutiendo adentro sobre lo que le sucedía a la chica, y allí el abuelo les contaba que Miyo hasta ahora no había manifestado poderes sobrenaturales, pero desde un tiempo para acá pareció mostrar señales de su despertar, y a pesar de que ella no hubiera pasado la prueba de visión espiritual, ella sí tenía un poder espiritual muy particular de los Usuba, y esa era la visión onírica, el cual era la razón de sus pesadillas. Es por eso que el abuelo le pide a Kiyoka que le entregue a Miyo, y este, negándose, hace que le pregunten directamente a la waifu, y esta, sintiéndose una carga para su prometido, dijo que no sabía si irse o quedarse, por lo que este asunto se resolvería con un duelo entre Arata y Kiyoka. A pesar de que Miyo no quería que se llegara para tanto, el prota haría lo que fuera para protegerla, así que el que ganara se quedaría con la chica, en el que el prota saca su espada para enfrentarse a un Araka armado, quien, a pesar de tener cierta ventaja con los ataques a distancia, parece que el prota sabe sobrellevar bien los disparos, hasta el punto que lo tuvo cerca y logró cortarlo, pero lo que atacó fue una ilusión. ¡Oh, no! Y Araka atacó al prota desde otro ángulo, llegando a herirle el hombro, pero esto no pareció ser gran cosa porque Kiyoka igual siguió contraatacando, y como aumentó su poder, Araka le explica al prota la razón por la que los Usuba no tienen visión espiritual, y eso es porque sus habilidades no están hechas para enfrentar a los espíritus grotescos, sino que están hechos para enfrentar a los que tienen poderes sobrenaturales como él, y que si se mantienen en secreto es porque son el arma secreta contra los espiritistas rebeldes. Con esto en mente, Araka sigue multiplicando sus sombras para desconcertar al prota. Ya valió madres entonces, Pero este, con ataques eléctricos, hizo retroceder a su adversario, hasta el punto de acorralarlo con sus llamas. Sin embargo, una ilusión de Miyo hizo que el prota no pudiera dar su golpe final, y de esta manera lo desarmó para llevarse la victoria, para luego ver a una desesperada Miyo acercándose al prota preocupada. Ellos al final fueron separados por una barrera invisible que sacó a Kiyoka fuera de la mansión. Con esta derrota, el prota no tuvo de otra que volver a su casa a curarse sus heridas, mientras su hermana lo regañaba para que fuera a recuperar a su cuñada, pero el prota insiste que la perdió en el momento que fue derrotado en ese duelo. Aún así, Hazuki le explica los verdaderos sentimientos de la waifu, quien siempre se la vive culpándose y por tanto se estaba esforzando para ser una esposa digna a su altura. Cuando el prota reaccionó e iba a buscarla de nuevo, justo ahí recibió una llamada que le informaban que los espíritus grotescos habían formado un solo frente y se acercaban peligrosamente a la ciudad, por lo que Kiyoka, respondiendo al llamado de emergencia para no preocupar a su waifu, que si se entera que él dejó su misión por rescatarla, pues ella se hubiera sentido mal por las vidas que se perderían, así que prefería salir primero a su trabajo para luego rescatar a su chica. Mientras que en un lugar desconocido vemos a un viejo que estaba contento con su plan de los grotescos y parecía que estaba a punto de conseguir su objetivo, siendo algo que despertó un presentimiento en el propio príncipe. Luego volvemos con Araka, quien estaba recibiendo también una llamada que le informaban acerca del inminente peligro de los grotescos, y mientras iba a ver cómo estaba la Miyo, vemos un flashback de él de niño, en el que le preguntaba a su abuelo cuál sería ese propósito para el que trabajaría, este señor diciéndole que cuando creciera lo sabría. Ahora se daba cuenta que ese objetivo era proteger a la Miyo, a quien una vez encuentra le comenta que su marido se fue a trabajar, como en plan de desacreditarlo, pero además Araka le comienza a explicar en qué consiste realmente su poder, y ahí es donde viene lo bueno, porque al parecer el poder de la waifu está bien roto, dado que la visión onírica no solo puede
puede meterse en el sueño de las personas, sino que al lograr meterse en estados inconscientes, el poder de ella también puede lavar cerebros, así como también ver recuerdos del presente, del pasado y por qué no del futuro. ¿Cómo? Ante todo esto, la waifu nos explica la razón por la que ella antes no pudo hacer todo eso, y es ahí donde entra su abuelo a explicarle que su mamá Sumi le bloqueó sus poderes, dado que ella tenía el poder de telepatía, así que solo faltaba saber la razón por la que ella hizo eso, además del por qué se casó con la familia Saimori. El abuelo siguió hablando sobre el pasado y es que resulta que hace tiempo el comercio Tsurigi pasó por una crisis económica que le costó casi la quiebra. Ese momento de debilidad la aprovecharon las otras familias para hacerle ofertas a los Usuba, para que ellos cedieran a Sumi para algún matrimonio, a cambio de cancelar todas sus deudas. A pesar de la crítica situación, el padre de la chica nunca aceptó tales ofertas, hasta que un buen día Sumi, sin consultarlo, aceptó la oferta de la familia Saimori, y así fue como se dio ese matrimonio político, pero luego de eso aislaron a la chica y se cortó la relación entre las dos familias. Sin embargo, Sumi era una chica con salud bastante débil, y a pesar de eso logró dar a luz a Miyo, y desde el primer momento que tuvieron contacto, la madre de la waifu supo que su hija nació con la visión onírica, y eso le preocupó porque supo que tanto los Saimori como los Usuba usarían para su conveniencia ese poder, por lo que Sumi antes de fallecer prefirió sellarle los poderes de su hija, para evitar que Miyo fuera usada, aunque igual los Saimori obligarían a la chica a tener más hijos para ver si conseguían los poderes Usuba, y así evitar que ellos fueran desplazados. Esto último lo pudo ver Miyo gracias a que su abuelo la llevó hasta el cerezo de la casa, y usando su visión onírica pudo revivir esos momentos. Pero en otro lugar había un grupo profanando otra tumba prohibida, así como también estaba el grupo del prota luchando con todo lo que podía contra los espíritus grotescos, hasta que luego el propio Kiyoka se recupera de sus heridas y llega hasta el bosque para unirse a la batalla contra los grotescos. Por otro lado, Miyo estaba en la casa de los Usuba viviendo su nueva vida como doncella de la familia, una familia que tiene sus propias reglas y para evitar que sus poderes se filtren, se les prohíbe contacto con otras familias, o sea que eran una familia norteña. Esto se lo hizo saber Araka la waifu, pero ella quería ver al prota, para decirle las cosas que de verdad quería para no tener arrepentimientos de ningún tipo, pero Araka se lo negó. ¿Qué? ¿Cómo que no? Aparte de que le dijo que como parte de su rol, a él le tocaría hacerse pasar por su esposo, y una vez a solas, este tipo pensó que Miyo se sentía sin propósito así como él, y que estaría feliz cumpliendo su rol. Mientras tanto, en otro lugar, el prota seguía batallando contra los grotescos, y ya los estaba destruyendo hasta no quedar ninguno. Pero antes de que cantaran victoria, el prota no se dio cuenta que había quedado un grotesco bien inmenso que estuvo a punto de atacar a Gudo, pero Kiyoka por protegerlo tomó su lugar y lo derrotó con su golpe de trueno, aunque a pesar de eso, un golpe le impactó en su pecho, lastimándolo gravemente, e inclusive lo dejó inconsciente. Por otro lado, Miyo pasó el día hablando con su abuelo, y ahí estaban hablando casualmente sobre el pasado, y el señor abuelo expresaba sus sentimientos y arrepentimientos, especialmente por haber dejado ir a su hija, así como así, pero algo que sí no negaba era lo mucho que la amaba, y Miyo aprovechó eso para pedirle algo egoísta, y eso era ver por una vez más a Kiyoka, pero su abuelo obviamente se lo negó, aunque reconociendo lo terca que era su nieta, pues más bien lo que hace es mostrarle el cerezo otra vez, y allí la waifu activando su visión onírica alcanzó a ver de nuevo a su mamá, la cual se despide con un te quiero para después levantar el sello que había estado ahí por mucho tiempo, y todo porque la madre sabía que en algún momento alguien necesitaría de su poder, y cuando la chica regresó y su abuelo vio que los poderes de ella habían regresado por completo, allí Araka avisó que Kiyoka había caído en batalla, y la Miyo se preocupó queriendo hacer algo ante tal situación, pero Araka se lo impidió, porque ahí le reveló que ellos están bajo una familia más poderosa que los propios Usuba, y los había ayudado a encontrarla a cambio de que ocultaran a la doncella de la visión onírica, aparte de cortar todo contacto con cualquier familia. Miyo insiste en ir por su marido, y sin más opción que ceder ante su terquedad, Araka va y la acompaña porque a partir de ahora él sería su protector, y el abuelo, sin cometer el mismo error que cometió con su hija, los dejó retirarse, y una vez la waifu llega al hospital todos estaban preocupados por el prota, pero Araka le señala a Miyo que con su poder quizás pueda hacer que Kiyoka despertara, así que sin miedo al éxito Miyo se lanza a intentarlo, mientras que él estaba en sus sueños luchando contra los grotescos, y por otro lado Miyo estaba entrando al mundo de los sueños para ir a rescatarlo, pero todos igual se preocupaban por lo que le podría pasar a ella. Sin embargo, la waifu con su determinación logra entrar al mundo de los sueños, aunque en realidad se parece más a un viaje astral, y mientras el prota seguía luchando con esos espíritus, a pesar de no saber en realidad dónde estaba, la waifu había entrado en esa misma dimensión dejando atrás un eco de su
voz, que el propio Kiyoka logró escuchar, pero mientras él seguía luchando para sobrevivir de esos monstruos, Miyo había aparecido en otro lugar, que se parecía a su antigua casa, y entró a ese lugar siguiendo la pista de una niña que también se parecía mucho a ella. La waifu siguió caminando hasta encontrarse enfrente de una sombría puerta, la cual le recordaba sus peores momentos cuando era encerrada. Fue así que con valor ella logró seguir hacia adelante, encontrándose con su otra yo, la cual no se cansaba de reprocharse todas sus debilidades y culpas, sin aceptar que ella podía llegar a amar y querer algo por su propia cuenta. Esta otra Miyo, quien representaba los sentimientos reprimidos de la waifu, poco a poco comenzó a comportarse más hostil a medida que Miyo se rehusaba a dejar atrás a Kiyoka, quien por cierto la estaba pasando bastante mal en su pelea, pero ella, a pesar de verse lastimada, siguió hacia adelante para aceptar esos sentimientos y así lograr perdonarse a sí misma, y una vez Miyo enfrentó a su sombra, esta se desvaneció para hacer florecer la totalidad de sus poderes en ese mundo, y así alcanzar la fuerza suficiente para rescatar a su prometido. Así que consiguiendo el cordel que le había regalado a Kiyo hace unos capítulos atrás, con eso Miyo logra rastrear al prota, quien estaba a punto de ser aniquilado, hasta que en ese preciso momento Miyo con sus poderes detiene los ataques de los grotescos, para así darle el tan ansiado reencuentro, y ya estando ellos juntos terminan de enfrentar a esos monstruos. En otro lugar estaba la gente del emperador haciendo un ritual para acabar con Kudo de una buena vez, y al parecer terminó siendo el propio monarca quien quiso destruir a la familia Kudo, y cuando se enteró que Miyo también estaba usando su poder espiritual, pues él mismo quiso encargarse de destruirlos a los dos. Así que involucrándose en el ritual comenzó a controlar a los grotescos en el mundo onírico, pero aquí la waifu junto al prota tenían las de ganar, y por más que los atacaran nada hacía efecto, y devolviendo el golpe logran destruir las influencias del emperador en ese mundo, para que así Miyo y Kiyoka pudieran estar tranquilos de una buena vez, y lo que fue un paisaje infernal ahora pasó a convertirse en un paraíso con cerezos florecientes, en los que esta vez tanto Miyo como Kiyoka pudieron decirse lo que realmente sentían antes de separarse, para que luego comenzaran a despertarse al escuchar la voz de preocupación de los demás, y ahora sí el prota por fin pudiera despertar, viendo las lágrimas de felicidad de la Miyo, en el que la preocupación de los demás estaba casi resuelta. Araka queda en buenos términos con el Kiyoka prometiéndose una revancha, y después de que toda esta tormenta por fin terminara, los días pasaron con tranquilidad, en el que el príncipe perdió su poder de revelación por culpa de su padre, quien invocó los espíritus grotescos por mera paranoia, y por su parte Miyo y Kiyoka volvían a sus días felices y tranquilos en casa, en el que días después Miyo pudo presentarse al mundo como mujer del prota, además como la doncella de la visión onírica. Y nada, hasta aquí termina el resumen de este anime. Si te ha gustado no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario de qué te ha parecido el resumen o qué otro anime te gustaría que resumiera. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.